noches, bienvenidos a la cuarta temporada de Sin Tapujos, el programa de análisis de Teleantioquia, un espacio hecho para que entendamos la actualidad política regional y nacional. Más tiempo este año, vamos de 8:30 a 9:30 de la noche, con más voces. Cada semana tendremos invitados diferentes, periodistas y analistas que nos van a ayudar a interpretar la realidad política del momento. Y estamos con la intención de aportarle a este año de la democracia, un año especial para todos, porque elegimos alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, y es necesario entender mejor qué ocurre. Tanto ruido que hay, tanta información, tanta manipulación, no ayuda a que el ciudadano tome la mejor decisión. Teleantioquia, la televisión pública, quiere contribuir a eso, que ustedes tengan más elementos de juicio y tomen la mejor decisión. En un mundo de las redes sociales uno pensaría que la confusión es un tema nuevo y es falso. Quiero decirles y compartir con mis compañeros de sede esta noche la filosofía de este programa, que fue escrita en el siglo XIX, sorpréndase, hace tanto tiempo, por María Curie, que dijo lo siguiente: no hay nada en la vida que debamos temer, el temor, solo debemos entender. Ahora es el momento de entender más para temer menos, menos miedo, que no manipule el miedo. Bienvenidos a Sin Tapujos, estamos con ustedes, me complace muchísimo saludar en este momento a nuestros compañeros de esta noche. En Bogotá, a Luz María Sierra, que es panelista de Blue Radio, una periodista antioqueña de mucha experiencia. Luz María, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, y muchas gracias por la invitación. Me complace mucho estar en este comienzo de esta nueva temporada del programa y espero poder aportar a la discusión. Gracias, Luz María. También un amigo de la casa y de la televisión regional de muchísimos años. Hablamos del gran colega Fernando Vera, Ángel de Clarín, que ha pasado por Teleantioquia muchas veces en las electorales y nos va a ayudar también a entender mejor lo que ha ocurrido. Fernando, buenas noches. Juan Carlos, muy buenas noches. Allá en Bogotá para nuestra colega Luz María, también muy buenas noches. Igualmente para el colega y amigo Roger Vélez y para todos los televidentes. Muy buenas noches. Termino el panel de hoy saludando a otro colega de esta noche, don Roger Vélez, también con muchísima experiencia, muchísimos años, y déjenme decirles que vamos a entender mucho, porque tanto Roger, Luz María, Fernando y yo estamos cubriendo la política desde la primera elección de alcalde en 1988, es decir, tenemos la historia fresca y completa. Roger, buenas noches. Luz fue muy joven, muy preco, ¿no? Ya acuérdense que somos contemporáneos, Juan Carlos, también me tocó esa vez. Roger, buenas noches. Un saludo muy especial, Juan Carlos, Fernando, a Luz María y a todos los televidentes. Qué rico que estén con nosotros. Y hoy no pudimos escoger una fecha más importante para iniciar la temporada. ¿Sí? Estamos diciendo, tratemos de entender la política. Y hoy el país quedó sorprendido cuando a raíz de un hecho de la JEP sucede otro de la Fiscalía. Y toda la tarde se ha hablado por qué renunció el fiscal. Un poquito de contexto básico. La JEP, la Justicia para la Paz del Proceso con las FARC, tomó dos decisiones, no una, sino que el escándalo fue con una. La primera decisión dijo: como el país no se ha presentado y está incumpliendo las normas, por favor deténganlo. Sí. Lo que el país venía pidiendo hace muchísimo rato. Pero esa la gente no la vio. La que vio fue cuando dijo: señores, no encontramos pruebas de que Santrich está traficando con droga. Después del 1 de diciembre del 16, en consecuencia Fiscalía, suéltelo y no lo extradite. Y ahí fue Troya. Se vino otra vez las fuerzas del país, los del sí, los del no, los del proceso y los del no, y finalmente el fiscal dijo: pues yo me voy porque no soy capaz de permanecer en un estado donde no se garantiza el cumplimiento de la ley. Luz María, usted en Bogotá, que es de clima frío, normalmente la ciudad hoy está que arde con la política. ¿Qué pasó con el fiscal? No, estamos como en Barranca Bermeja, pero yo diría que esto fue todo un terremoto político. Es decir, la decisión de la JEP, que la JEP se demoró 400 días para tomar una decisión para la cual solo tenía máximo 120, porque era una decisión muy difícil. La JEP tenía que definir simplemente si los hechos del que se le acusaban a Santrich ocurrieron antes o después del 1 de diciembre de 2016, porque si habían ocurrido antes eran parte del conflicto armado y si habían ocurrido después no. Pero la JEP se metió, la Justicia Especial para la Paz se metió a analizar las pruebas y ahí fue donde el fiscal tal vez sintió que su trabajo había sido puesto en duda, porque el fiscal se la había jugado a fondo con estas pruebas, había dicho que las pruebas eran suficientes para extraditar a Jesús Santrich.
cuando la JEP dice, no solamente no se mete a definir la fecha, sino que se puso a estudiar las pruebas y dice, con esas pruebas no se puede extraditar al señor. Entre otras cosas dice, este es un detalle porque hoy me leí la decisión tiene 148 páginas, Juan Carlos, me la leí completa, y en la decisión la JEP lo que le dice al fiscal es que más o menos tienes que empezar a investigar por qué la DEA actuó en Colombia sin autorización judicial, que todo lo recogido incluso no tiene autorización, y pone aún más en tela de juicio la actuación del fiscal general. Esto solo como para dar un primer abrebocas de lo que fue esta decisión, del contenido de esta decisión, que tanto llevó al fiscal a tomar una decisión que sobre ella podemos hablar más adelante. No sé si usted quiere hablar ya sobre la decisión del fiscal, que a mi modo de ver es bastante irresponsable, sí, pero eso lo dejamos para pero un tema, Roger, es la gente se pregunta, ¿por qué el caso de Santrich, que es el de los FARC, que tenía la JEP, el fiscal se metió tanto? Porque recordemos, como dijo Luzma, si delinquió después del 1 de diciembre de 2016, le correspondía a la fiscalía trabajar el tema, la ordinaria. Sí. Y el fiscal dijo, me toca a mí, y la JEP dijo, hoy no le toca a usted, no se meta. Roger, que es periodista y abogado en este país leguleyo, Dios mío santísimo, Roger, ¿qué nos va a hablar? Hable como periodista, porque después nos enreda como abogado, pero aportemos cómo es la cosa. No, yo le voy a hablar como periodista, pero sí, obviamente tiene que aprovechar la abogada. Claro que sí. Bueno, 148 páginas. Sí, señor. Pero algo muy sencillo. No encontró la Justicia Especial para la Paz pruebas suficientes para decidir que Jesús Santrich delinquió enviando o participando en el envío de cierta cantidad de toneladas de cocaína a Estados Unidos después del 1 de diciembre del año 2016, que hace la gran diferencia. Si ya lo dijimos, pero para que quede muy claro, sí, si delinquió después de del 1 de diciembre de 2016, entonces la justicia ordinaria la que debe investigarlo. Si no es así, es la Justicia Especial para la Paz, que es un resultado del acuerdo de paz con las FARC, la que debe investigarlo y tomar decisiones alrededor de todo lo que tuvo que ver con el conflicto armado. Pues fue muy claro, dijo la Justicia Especial para la Paz, dijo, no encontramos las pruebas, y entonces ahí es cuando entra el abogado constitucionalista, además, que me encanta la Constitución, los derechos fundamentales y constitucionales, el debido proceso, la presunción de inocencia. Pareciera que estuviera defendiendo a Jesús Santrich, pero igual que estoy haciendo este planteamiento es para todos los colombianos que constitucionalmente deben estar cobijados por esa presunción de inocencia, ese debido proceso. Entonces a mí me parece que en justicia, jurídicamente tomo una decisión. Si no tengo las suficientes pruebas, entonces no lo podemos entregar en extradición, o sea, le concedemos el derecho de no extradición a Jesús Santrich. Y un comentario para que me entiendan a lo que me refiero. Nos lo enseñaron en la universidad, en la Facultad de Derecho. Hombre, es preferible ver 3 delincuentes en la calle, si no hay las suficientes pruebas, a un inocente encarcelado. Roger, uno entiende que hay una discusión jurídica de fondo y la gente dijo, oh, investigue fiscalía, no procedieron como es, etcétera, etcétera. Pero Fernando, fue un terremoto político, porque un tema que es jurídico y penal desata un terremoto político. Y Lorenzo Ruperto, ¿qué es? Bueno, yo pienso que hay un punto fundamental aquí en la cosa, Luz María, y es que es de tal discusión, de tal envergadura, el asunto jurídico, aunque está evidente la politización de la justicia, y no de ahora, sino de hace mucho rato, pero a tal punto que la decisión no se tomó por unanimidad. En la JEP. En la JEP, okay. 3-2. División absoluta. O sea que esto indica también que aún entre ustedes los abogados... Pero la mayoría es mayoría. Sí, está bien, pero hay división. Pero mayoría es mayoría. Concepto unánime. No, es que no tiene que haber concepto unánime. No tiene que ver, y en nuestra democracia no hay... No, pero digamos, la norma dice eso, pero ¿por qué el terremoto político? ¿Por qué la justicia, toda decisión se lleva a que si no fallan como yo quiero, como considero, se acaba el país? ¿Qué pasó con el fiscal hoy? ¿Qué hizo hoy? Una decisión política, jurídica, ética, un aprovechamiento para salir volado después del procedimiento. ¿El fiscal qué hizo hoy? Ahí lo digo todo. No, pregunto. No. Sí, yo creo que ahí fue... se cogió el papayazo. Claro, yo creo que es que el fiscal estaba en una situación muy complicada y ante esta decisión, es que ¿qué le viene en adelante al fiscal?
si este era un caso por el que él había puesto como todos sus arrestos. O sea, se había jugado con este caso y este era el que medio él pensaba que lo podía sacar adelante. Los otros casos que tiene son muy complicados, ya lo que le espera al fiscal son plenas dificultades. Y en realidad no le quedaba mucho tiempo, le quedaban 14 meses en el cargo que probablemente son muy difíciles, porque es que yo no conozco ningún fiscal que haya renunciado porque el juez no le da la razón. Exactamente. Entonces, Claro. en este caso, este es el juez, quiéralo o no. Este juez, uno podría discutir si se extralimitó en las funciones que tiene, podríamos discutir eso también, pero finalmente es la decisión de ellos, y entonces si cada fiscal, si un juez le falla en contra para renunciar, pues entonces hágame el favor, se acabó. Pero oye, un segundo, Fernando, no, Fernando, es pataleta, es una decisión política. Néstor Humberto, ¿qué hizo hoy en su consejo? No, realmente es que aquí también hay otro asunto de fondo, y es que la coyuntura, está cierto, es válido lo que dice Luz María, el fiscal aprovechó una coyuntura como se está viendo hoy en redes sociales desde el momento en el cual se conoció su renuncia irrevocable, y es: llámenlo a que responda por Odebrecht, porque no pasa nada. ¿Qué pasa con sus, digamos, oficios profesionales antes de ser el supraministro de Santos? En fin, ya es otro cantar. Pero es que aquí lo que surge de bulto como la gran discusión es que actuó apresuradamente y desproporcionadamente, desconociendo precisamente el ordenamiento jurídico y el Estado de Derecho que él defiende. Termino con lo siguiente, porque si incluso Luz María, termino con esto, es que no estaba tomada la decisión. Finalmente, no era el caso juzgado, para que lo digamos así. Por eso la Procuraduría habló de apelación. Es decir, se comportaron distintos. El procurador tampoco está de acuerdo, dijo apelo, pero la ley me permite. Y el fiscal dijo, no me gusta, me voy. Exactamente, entonces ahí es donde está, me parece a mí, la demostración de una pataleta política, más no jurídica, que debería defender la bandera política, que es lo que estaba planteando. Señora. Roger, con algo adicional, es que el fiscal salió además en su intervención en uno de los apartes, dice que invita a la gente a la movilización, a movilizarse en contra de esta decisión. Gravísimo, es decir, igual que salió Gustavo Petro. Un poquito una salida populista, exactamente, se le salió el Gustavo Petro que muchos llevan dentro, invitando a una movilización cuando no debería seguir tratando de intervenir por los cauces que la institucionalidad le permite, la apelación, es decir, o aceptar simplemente lo que decidió la JEP, que vuelvo a decir, yo sé que no quieren meterse en lo jurídico, lo que pasa es que la JEP sí se movió un poquito a meterse a analizar las pruebas, y todo eso porque ¿sabe quién le dio ese permiso? Un fallo de Antonio Lizarazo, que es uno de los magistrados a los que la Embajada de Estados Unidos quiso quitarle la visa y se la devolvió. El fallo de él fue el que molestó tanto, porque el fallo es el que le permitió a la Justicia Especial para la Paz analizar las pruebas, que era lo que no se quería, lo que Estados Unidos quería era que le mandaran a Santrich sin analizar las pruebas. Deje de pensar como un ciudadano. Un ciudadano escucha hoy, hombre, la JEP tomó una decisión que a medio país o más no le gusta. Querían ver a Santrich extraditado. No les gusta. Es que ahí es donde está el punto. Lo segundo es, pero la Fiscalía, que no está de acuerdo, de Procuraduría, obraron distinto. La Procuraduría apeló como la ley lo permite, y el fiscal en pataleta respetando el Estado de Derecho. Claro, renunció. El hecho es que yo soy ciudadano y yo veo que la impunidad en Colombia es del 93%. Y que con Néstor Humberto y Néstor Humberto la impunidad es igual. La pregunta es, ¿no hay reforma a la justicia que haría que la impunidad cambiara y el país sigue, déjeme decirlo así, distraído todo el tiempo de si Néstor Humberto, si Santrich, si la JEP, y no se resuelve nada de fondo, Fernando? Néstor Humberto será mañana, lo felicitamos, o si va a quedar si no hubiera renunciado. ¿Qué pasa? Nada. Y Néstor Humberto hace algo hoy, como leyó usted, Roger, motivar la movilización, que recuerden que llevamos 8 fiscales y solamente han renunciado 2. Valdivieso para candidato a la presidencia, de frente. Y Néstor Humberto hoy que se va, y la despedida es movilicémonos como si fuera candidato político. Exhortándonos, por eso le digo gravísimo, eso es la gran diferencia. Ustedes están comparándolo con Gustavo Petro, pero es que Gustavo Petro es un ser político. Y obviamente la esencia de... que el político lo haga está bien. Claro, no, por eso. Pero el fiscal que tiene que precisamente enarbolar la bandera del ordenamiento jurídico. Ahí es donde está como lo que llama la atención de esto. Y no es simplemente un fiscal más. No, mire que usted ni hablando aquí sobre el tema. Tiene al país toda la tarde, todo el día, por donde usted mire.
hablando del tema, y ya los partidos políticos, otra vez la polarización. Por ejemplo, Partido Centro Democrático, claro, aplaudiendo a Néstor Humberto Martínez y aprovechando la oportunidad para hablar de una constituyente. Y dicen por ahí que los partidos de derecha siempre buscan la posibilidad, bueno, y también los de extrema izquierda, de las constituyentes, para que, como no se puede dentro del Estado de Derecho lograr los propósitos que se tienen, entonces cortemos de raíz y que sea el pueblo el constituyente. Y eso no es justo. Pero mire, los otros partidos también participaron. No, es y el Partido Liberal, claro, Partido de la U, Partido Cambio Radical y Partido Conservador, al otro lado diciendo, desproporcionado y apresurado, señor fiscal. Vea. Déjeme decirle que lo del fiscal Fernando, para que vamos redondeando este tema, es el país polarizado, la gente aprovecha una noticia más para seguir polarizándose. Sí. Octubre de 2016 plebiscito, el sí y el no. Duque Petro en junio de 2018, el sí y el no. Hoy la posición está en la mayoría de la gente, si está por el sí, a favor de o no de la elección de fiscal, y si está por el no también. Seguimos en la polarización y todo lo que ocurre aquí, Fernando, ¿tiene esa lupa nomás? Pues es que yo creo que aquí aflora un tema. Sí. Y es que inclusive el presidente Iván Duque ha estado en una posición de tratar de llegar un poco más al centro, de evitar esa polarización en la que estamos inmersos desde hace ya 8 años de Uribe, 8 años de Santos, sí. O sea, 16 años de una polarización impresionante. Aquí se está tratando de converger un poco hacia el centro. A veces no le gusta eso al Centro Democrático, el gran aupador, obviamente, del proyecto político de Iván Duque. Pero es que, doctor Roger Vélez, señor, es que aquí se está viendo una situación de la decisión, el enfado, el motivo subyacente de la renuncia del fiscal. Él no está renunciando por críticas al marco regulatorio de la JEP. Él no está renunciando por su malestar por la justicia transicional sobre lo que ha expuesto en varias oportunidades su posición. Él está renunciando específicamente por el caso de la JEP, en donde por 3 votos frente a 2 se considera que Santrich, primero que todo, no puede ser extraditado. Le conceden el derecho a la extradición. Sí. Muy bien. En lo que insistía o en lo que ha insistido el fiscal. Que quería que fuera extraditado. Sí. Segundo, no debe ser sujeto de la justicia ordinaria, sino de la justicia transicional. Así es. Y otro punto, Que lo revelen. mañana puede posesionarse como No, congresista. señor, falso, porque recuerde que no es cosa juzgada hasta que se resuelva el recurso de apelación. O sea, Pero hasta que se esperar. resuelva el tema. Al Congreso. Sí. Señora. Pronto llegará al Congreso. A mí lo que me llama mucho la atención, les digo a ustedes, Fernando, Roger, Juan Carlos, es que todo esto, en esto estamos, en este terremoto político, estamos por un proactivo de la DEA, de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, que le dio por tenderle una trampa a este señor Santrich, y Santrich medio cae en ella, aunque las pruebas que hay no son necesariamente concluyentes, porque en la decisión de la JEP se registran toda la explicación que da Santrich de por qué actuó como actuó, y digamos que tiene partes convincentes. Entonces, digamos, el de la DEA viene a ponerle una trampa porque quiere dar un positivo en el tema de la tema antidrogas, y pues terminan el fiscal y la Justicia Especial para la Paz enfrentados, y terminamos con un fiscal que renuncia, es decir, un tema que no se acaba de saber manejar. Yo creo que si la gente lee la decisión de la JEP, entonces entendería de pronto que algo de razón tiene en no extraditarlo, y que deberíamos volver por los cauces naturales de la institución. Y pues el fiscal general lamentablemente renunció. Yo creo que se habría podido manejar mejor esto si él no hubiera renunciado, pero ahora le queda una gran papa caliente al presidente Duque, porque me parece que quién sabe cuándo le van a nombrar fiscal, quién sabe si la Corte le nombra fiscal. Recordemos que hace un tiempo pasaron más de un año para buscar el reemplazo de un fiscal general. No es fácil, y menos en estas circunstancias de polarización que ustedes estaban comentando. Un segundo, Fernando, Roger, porque vamos a volver después de unos mensajes, porque el tema no termina, y les recuerdo algo. Un tema es lo jurídico y las instituciones,
Otro es que se hace una encuesta, el 90% aspiraba a que Santrich se fuera extraditado por unos videos. Claro, eso Claro, como de opinión pública que no tiene que ver con eso. Exactamente, Ya regresamos, pero la gente- en Estados Unidos. Para eso existe un ordenamiento jurídico. Y para eso existe existe también el derecho. los comerciales, Sí, sí, para no. que lo vamos a seguir a don Roger. Ya regresamos con ustedes en Sin Tapujos. Regresamos en Sin Tapujos y venimos analizando, todo el tema de la renuncia del fiscal, la decisión de la JEP con Santrich, etcétera. Ya hemos explicado un poco la discusión Juan Carlos, jurídica. Permítame Fernando, una cosa, sí. porque yo quedo con algo pendiente a partir No de van a lo que- quedar con 100 cosas pendientes. No, pero vamos a- aparte de lo que decía Luz María, Sí. Roger y ustedes, Sí, señor. hay algo que yo creo que en estos momentos apresuró la decisión. ¿Qué? La intromisión de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en unos hechos internos de Colombia. Las visas. El asunto, no Ojo solo con de la enredarme visa, más, porque acuérdate que la filosofía es entender, no enredar. A ver, pero del a ver. desayuno de la embajada También. de hace 2 semanas, luego también la Pero su cancelación teoría es de que las los visas. gringos estaban interesados en extraditar a Santrich. Y como no funcionó, el fiscal aprovechó y dijo, soy amigo de los gringos y me voy. Luzma, Claro, todo 2 tiene que ver minutos para con doblar. todo. Sí. No, todo tiene que ver con todo. Sí, Todo este ¿cómo no? problema de las visas, con los magistrados, todo lo que Estados Unidos ha estado hablando en los últimos tiempos tiene que ver con que se preveían esto, preveían que no les iban a mandar a Santrich y ellos no se querían quedar sin la herramienta de tener básicamente no solo a Santrich, sino tal vez a todos los jefes de las FARC en Estados Unidos, tal y como pasó en su momento con los jefes paramilitares. Ellos los consideran narcotraficantes y quieren que terminen en una cárcel en Estados Unidos. Roger, todo con todo. Yo voy a redondear de la siguiente manera. Usted habló ahorita de impunidad. Sí. La gente en Colombia se desespera por el 90 y punta por ciento de impunidad. Y tiene razón. Y tiene razón. Claro. Pero ojo, voy a terminar con lo siguiente. Porque la gente cree que hay brujas y que deban quemarse las brujas, no debe haber una persecución de brujas y quemar a toda cuanta mujer se atraviese porque la gente está esperando que quemen las brujas. ¿Recuerdan la Inquisición? ¿Recuerdan cuando no había precisamente un ordenamiento jurídico que permitiera actuar conforme al derecho? Pues es distinto, estamos en un Estado de Derecho en el que existen derechos, existen principios y existen, en este caso, presunciones como el de inocencia, el derecho al debido proceso, para que las cosas surtan ese proceso y no sencillamente porque la gente quiere que encierren a los secretos delincuentes, haya que cerrarlo. Estamos de acuerdo, Fernando. Ya, Vea vea el qué tema, curiosidad. pero ojo, Fernando. Pero vea qué curiosidad. Cómo es de cíclica la historia. Todo este rollo en el que estamos ahora metidos es de cuenta de extradición sí o no de Santrich. Así es. Ese es el meollo del asunto. El de hoy, pues. ¿De acuerdo? Sí. Y el meollo de la reforma de la Constitución de 1886. En 1991 fue precisamente la extradición de los narcotraficantes. Pablo Escobar dijo muy claramente, prefiero una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos. Déjeme preguntarle Se revocó la a los Constitución tres del 86. lo siguiente. Y Roger, ahora, Fernando, Roger plantea un ideal. La justicia debe ser ciega, sorda y muda a la popularidad. No es el tema. ¿Usted cree, Fernando, que en Colombia la popularidad no influye en la decisión judicial? hombre, por Dios, estamos con una justicia mediática en donde los medios de comunicación, ¿Y eso está bien? los líderes No, estamos hablando de lo que pasa en el país. Pero Usted planteó lo que debe ser, ¿Pero está qué bien. es lo que debe ser? Ah, no, pero estamos en Colombia. No estamos en... Pero por eso entonces, porque el cielo. vuelvo y le digo, en el tiempo de la Inquisición eso se aplaudía, la quema de brujas. Luzma, la justicia en Colombia está mediada, influida por toda la popularidad y la discusión política. No, yo creo que esta decisión evidentemente no va con la popularidad, porque si se hiciera una encuesta o se ha hecho, la mayoría quisiera que Jesús Santrich fuera extraditado. Pero lo que pienso es que en la justicia, en la JEP en particular, predomina el deseo de la paz. Es decir, ellos incluso invocan ese principio en la decisión, que es una decisión pro paz, porque consideran también que enviar a Estados Unidos a Jesús Santrich podría poner, es decir,
Si estuviéramos hoy en la situación contraria, si se hubiera aprobado la extradición a Santrich, tendríamos otro terremoto político que sería tal vez la FARC pronunciándose, rechazando la decisión, y algunos sectores de izquierda también generando un gran rechazo a la decisión. Por eso precisamente, Luz María, es que hay que aplaudir una posición aparentemente independiente de una jurisdicción especial para la paz. Y ahí es cuando entendemos como pataleta y apresuramiento por parte del fiscal de una decisión que supuestamente va en contra del sentir popular. Entonces, a eso es que me refiero. No, acá usted que dice, defendamos la ley como debe ser. Sí. Y está perfecto, pero Colombia todavía no existe. Es que todavía no está, digamos, exonerado de responsabilidad Jesús Santrich. Todavía viene el proceso. Sí, ok. El que haya investigado por la apelación. Exactamente, hay una apelación. Pero venga. Y si ahí se decide, los mismos magistrados que hoy votaron a favor del derecho de no extradición, con la apelación en 30 días hábiles más o menos, de la Procuraduría, podrán decidir que nos equivocamos. Y entonces pasará Jesús Santrich a la justicia ordinaria. Y ahí sí podría ser extraditado. Ustedes me dan pie. Pero no, qué pena, Juan Carlos, lo único que no estoy de acuerdo con Roger es que no necesariamente la JEP actuó de acuerdo a la norma, porque la norma no le pedía que analizara las pruebas, le pedía que decidiera si los hechos habían ocurrido antes o después del 1 de diciembre. Esa es la gran discusión. Me alegra mucho que no estén de acuerdo. Pero ¿cuál es la norma? Y aquí tampoco resuelve Pero perdón, pero no es la norma, Luz María, no es la norma, sino la claridad que dan las pruebas. Si no hay prueba fehaciente, entonces no puede cometer el error el juez de condenar sin pruebas. Oye, no ha podido la JEP ni ha podido la Fiscalía, tranquilo. Pues. Maravilloso. Que no estén de acuerdo, los felicito, eso se trata. Pero me da pie para preguntar lo siguiente. Luzma plantea, la JEP se inspiró en defender la paz. Y voy al gobierno de Duque. Duque gana en junio del 2018 con la idea de que la paz hay que reformarla y ajustarla. Y llevamos 8 meses del gobierno de Duque y una semana y no le salen las cosas. La reforma a la justicia se cae, la reforma política se cayó, objeciones a la JEP se cayeron en el Congreso que está en discusión, reforma tributaria disfrazada de financiamiento, moción con Carrasquilla, un escándalo con el IVA, moción y amenaza con Guillermo Botero, el ministro de Defensa, regaños de Donald Trump que porque buen muchacho pues no hace nada por la droga, y pareciera, Luzma, Fernando y Roger, que Duque no tuvo luna de miel. Menos del 40% lo apoya y el pobre hombre no ha encontrado cómo gobernar. Y ¿qué está pasando? La paz nos polarizó y dejó. Es que las noticias de hoy, el mismo día que llaman a juicio al expresidente de la Corte, Leonidas Bustos, ordenan la captura del magistrado Malo, se da un rompimiento entre la justicia ordinaria y la justicia transicional, se queda sin fiscal, se pone en vilo la colaboración con el principal aliado que es Estados Unidos. Es decir, solamente el día de hoy sería como para mostrar que es realmente una pesadilla. No solamente no hay luna de miel, es una completa pesadilla para el presidente Duque lo que le está tocando asumir. Y realmente lo que pasa es que el país es difícil, pero él tampoco ha armado un equipo de gobierno de tanto peso como para enfrentar unas circunstancias tan difíciles. Y creo, yo tengo mucho en la mente que él insistía en que iba a nombrar un equipo de jóvenes. Y yo creo que ese es su principal error. Porque cuando uno es joven como él, entonces tiene que rodearse de lobos marinos, de lobos de la política, de lobos del sector público, para que le ayuden a gobernar un país tan difícil como es. Deja de preguntarle al lobo marino Fernando Vera de esta mesa. Pero precisamente... ¿Duque le quedó grande el gobierno hasta hoy? ¿Qué pasa con Duque? ¿Por qué la gente siente que el presidente no lidera este país? Realmente yo pienso que Duque está en el camino correcto, que las cosas están muy difíciles, es cierto, que desacertó en la escogencia de varios miembros de su gabinete, entre otras cosas, pues creyó mucho en una teórica de la justicia como la ministra Borrero, y ya sabemos que es de todas, a ella y al ministro de Defensa, a los que más mal le ha ido. Pero aún así, pues, por ejemplo, se fue lance en ristre de facto Iván Duque contra su mentor, el Centro Democrático. ¿De qué manera? No ha pretendido Iván Duque hacer trizas el acuerdo de Santos con las FARC, a tal punto
que hay 6 objeciones en estos momentos a revisión de la Corte Constitucional, de las cuales se sabe que hay interés del gobierno solamente por sacar avante 2. Una, la de la extradición, y la otra, la de los menores involucrados en el conflicto. De resto, Duque se cruzaría de brazos, lo que malhumoraría a más de uno en el Centro Democrático. Lo que le entiendo, Fernando, es que Duque va bien, pero no ha ganado ninguna. Tengámosle paciencia. Roger, ¿cómo va Duque, pues, que hemos visto que no ha ganado ninguna? Pues a mí me parece que esa es una gran oportunidad. Sí, esta coyuntura, esta calentura, esta pesadilla de la que habla Luz María, esta es una gran oportunidad para que salga un presidente a morigerar, ¿cierto? A centrar el país. A liderarlo. A liderar el país. Esta es la gran oportunidad, sin pasión y sin emociones. A mí me ha parecido inteligente y consecuente Iván Duque. No es guerrerista. No, exacto. No voy a volver trizas, pero no me muero de risa con ese acuerdo. Hay que modificarlo. Y objeta. Y vea cómo es la vida. Cuando yo me pongo en la postura esta de más o menos así suene, parece que suena, de defender la posición de la JEP, parece que estuviera defendiendo obviamente el proceso de paz, que obviamente yo lo defiendo porque hemos soñado con la paz en este país y se ha presentado esa gran oportunidad con un grupo guerrillero como las FARC. Pero mire cómo es la vida. Yo estoy de acuerdo con las objeciones del presidente Duque. ¿Por qué? Porque él lo que quiso es, en estos 6 aspectos que lo explicó muy claramente, tenemos que ser muy claros y muy precisos para que nos permita más una expresión muy paisa. Sí, muy suya. No nos debemos meter el dedo a la boca, okay. ¿Cierto? Entonces ahí me parece que él ha hecho una muy buena labor y esta es la gran oportunidad. Se ha equivocado, sí, con permitir que hablen por él sus subalternos. Pero toma la decisión ahora de morigerar en esta coyuntura y creo que... En las últimas décadas, porque el Congreso no le camina al gobierno de Duque. El gran escollo de Duque es el Congreso y la falta de mermelada. ¿Qué está ocurriendo con la relación que para las reformas del país? Pues sí, lo que pasa es que muchos aplaudimos eso, muchos aplaudimos que las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso pues sean unas relaciones mucho más transparentes, donde trabajen alrededor de proyectos, pero es un poco muy idealista esa posición. Yo creo que el presidente pues no puede sostenerse todo el tiempo de pelea con los políticos, con los parlamentarios, porque incluso para mire, eso del Congreso se refleja también en estas decisiones, en este tipo de decisiones como la de la JEP o como la de las objeciones. No estaríamos en estas si tuvieran un mejor manejo el gobierno del Congreso, que no necesariamente, pensaría yo, tiene que pasar por la mermelada en su peor expresión, es decir, la mermelada de los ñoños, que es una repartijera de dinero. Tiene que pasar es por la representación política, porque les dé espacio político a los otros partidos. Yo creo, comparto con Roger, que ojalá esta sea la oportunidad para que el presidente Duque tome las riendas de una manera más fuerte y sienta uno que está dirigiendo el país hacia un camino. Yo entiendo al presidente Duque, entiendo que le ha tocado difícil porque le toca mediar en esta polarización, él ha querido estar en ese justo medio, pero entonces ahora estamos metidos en este tema además, el de las objeciones, prácticamente porque Estados Unidos quiere tener la posibilidad de que le manden allá a los dirigentes de las FARC. Yo creo que ese es el punto base de todo esto y nos estamos enredando en ese punto cuando el país tiene problemas mucho mayores que resolver que ese. Y ahora viene el tema de la constituyente, porque muchos ya comenzaron a proponer que se haga una constituyente y uno no sabe si se abre la puerta para peor, Luz María, peor. Fernando, ¿llegó la hora de cambiar la relación? Recordémonos que en un momento dado, Luz María, en un momento dado, inclusive en medio del proceso presidencial del año 2018, convergieron en el punto el polo democrático, el centro democrático, en el sentido de hablar de una constituyente. Entonces no sabría uno... Pero venga, no se me vaya por allá porque otra vez nos enredamos. Un segundito. Le pregunto, Fernando, ¿llegó la hora de que Duque cambie estrategia con el Congreso, sea dándole participación a los partidos, o va a seguir usted esperando que siga perdiendo todas las votaciones hasta que el Congreso le convenza de cambiar de posición? Pues en estos momentos precisamente hay un tema coyuntural y es el de la discusión del 20% del presupuesto para tener injerencia en el Congreso de la República. ¿Hasta qué punto va a ceder el Ejecutivo, el Ministro de Hacienda en ese punto? En la práctica, pues
hemos encontrado que hay quienes dicen, se están reviviendo los auxilios parlamentarios. Otros, para ir más recientemente a la historia, dicen, se está reviviendo la mermelada. Pero Fernando, ¿usted por qué dice que el ministro de Hacienda Seda, que es el que manda? Y tiene que obedecer. Lo que le falta es mandar al ministro No, de Hacienda además en el Congreso, además ese proyecto en el Congreso prácticamente por unanimidad va a salir aprobado. Por los congresistas, claro, claro. Los congresistas, yo creo que el 95% están votando a Les favor de ese interesa. proyecto. Roger, la relación la cambiamos. Pero el Luz María, gobierno ¿es revivir la mermelada o no? ¿Cómo lo ves? Pero no necesariamente, no somos hipócritas, hombre, este país está de hipócritas. Hombre, todos sabemos qué es lo que esperamos nosotros de nuestros representantes, que hagan gestión, qué esperamos de nuestros alcaldes, que hagan gestión y que logren traer unos recursos para el bienestar del territorio. Entonces, pero en momentos en los cuales la corrupción hizo metástasis. Es que ese es el prurito de todo el mundo. Corrupción metida aquí en la casa. Por supuesto que nadie quiere corrupción. Nadie quiere corrupción. Pero no quiere decir corrupción que nuestros representantes, por ejemplo, puedan, en honor a esa palabra, representarnos frente al gobierno nacional para unas necesidades muy específicas que obviamente tienen que estar muy vigiladas. Pero una cosa, sí. Roger, una cosa es que hagan gestión y otra cosa es que puedan decidir sobre los recursos. ¿Y con quién se invierte? ¿Y quién maneja la plata? No, claro. Ese quería llegar allá. Porque la definición sobre dónde para eso se elige el gobierno. Sí. Yo sé que es una discusión sobre el diseño del Estado, pero yo no soy partidaria que estén decidiendo casi 200 personas, que son los del congresistas, más el ministro de Hacienda, en dónde se va a invertir la plata. Pues ellos ya definen en el plan de desarrollo, ya marcan una pauta, sí. y nadie quiere, Luzma, en la gestión. Sí, nadie quiere, Luzma y Fernando, que el tiempo rinda tampoco. Que el tiempo no rinda. Otra vez a comerciales, señores. Regresamos. Los vemos enseguida. Gracias. El alcalde se eligió por firmas, pero no eran la mayoría de candidatos. ¿Qué está ocurriendo? Empiezo con Fernando, luego Roger y Luzma. Los partidos acabaron en Medellín. Sí que es cierto con este dato. ¿Qué pasa? No, los partidos están en crisis, eso es cierto. Sí. Pero también es una sinvergüenzada lo que está pasando. Aquí no son 13 partidos de movimientos. Sí. Son 13 señores que creen tener detrás de ellos movimientos significativos de firmas. Y entonces es diferente, porque los partidos o movimientos ya tienen su aval, ya tienen su candidato. Estos son quienes están buscando el mecanismo de las firmas. Yo pienso que aquí va a haber que ponerle coto. ¿De parte de quién? Del Consejo Nacional Electoral, haciendo efectivas unas pólizas que se deben cumplir. Porque, entre otras cosas, ya la gente, que no es tan ingenua como muchos podrían pensar, la gente ya no está firmando a la topa tolondra. Fernando, dijimos que en Medellín el mecanismo funcionó porque el alcalde actual llegó por firmas, pero aumentar 433%. Roger, un abuso, un mecanismo, una oportunidad. Como decimos en Antioquia, se perratió. Ajá. Sí. Sí, pues a ver, la verdad es que la gran oportunidad de que los partidos políticos entiendan que tienen que fortalecerse, que tienen que recuperar la reputación, que tienen que recuperar el prestigio, recuperar la confianza de la gente. Eso lo tienen que hacer los líderes de los partidos políticos, porque como dice un analista político de la Universidad de Antioquia, los grupos significativos de ciudadanos son volátiles, o sea, se crean por arte de vivirloque y por coyuntura. Por eso, y no tienen ninguna responsabilidad. No hay la responsabilidad de un partido con personalidad jurídica como los tradicionales. Entonces les toca a ellos recuperarlo. Para que pase lo que ocurrió con la Constitución. Pasamos de 2 o 3 partidos a 76 partidos. Maravilloso, porque era la posibilidad de que la gente participara. Pero, permítanme expresión otra vez que es muy paisa, se estaba perrateando la política. Bajamos mediante acto legislativo a reforma política a 12 partidos. Y hoy vuelve y se exigencia del umbral. Por supuesto, y vuelve y se revienta, porque no hay ninguna exigencia. Entonces debe haber algún tipo de exigencia para que se acabe esa volatilidad. Tan volátil, para terminar, con un ejemplo, que hoy tranquilamente hay 2 concejales de Medellín que son concejales por un grupo significativo de ciudadanos y ya se inscribieron para aspirar
al Consejo de Medellín en las elecciones del 27 de octubre por otro grupo significativo de ciudadanos. En la lógica electoral y jurídica, eso sería doble militancia, pero como son tan volátiles, tranquilamente terminan su periodo por un grupo significativo de ciudadanos y pueden ganar curul por otro grupo significativo de ciudadanos. Está lícito lo de Roger. Y hay un concejal de Medellín que fue expulsado del movimiento por el cual fue elegido, que está aspirando a la alcaldía de Medellín, ¿no? Luz María, se perrateó en su tierra el movimiento de firmas, ¿3 son demasiadas? Mi tierra es Medellín, de todas maneras, pero no, aquí en Bogotá lo que pasa es que yo creo que están recurriendo a todas las formas de lucha. Hay casos en que sí van por estos grupos significativos de firmas solamente, pero yo creo que muchos están utilizando es ir por firmas y luego los apoyan los partidos tradicionales, no se quieren quedar sin un apoyo y sin el otro. Recuerda el caso de Germán Vargas Lleras, sí, que todo el mundo identificaba con Cambio Radical, se lanzó por firmas, pero para luego obviamente recibir el apoyo de Cambio Radical. No quieren cargar con el desprestigio que significan los partidos políticos, pero los partidos políticos están ahí, todavía tienen la necesidad, en muchos casos necesitan esos apoyos para lograr llegar a ser elegidos, pero sin duda es un cambio de la política. Yo creo que cada vez hay que entender mejor esto, cada vez como, fíjense que todo el mundo está apelando a la gente, creen que apelan a la base, a la gente del común, para que los apoye y les dé ese respaldo que no es lo mismo, les da frescura, pero no quiere decir que detrás no estén las organizaciones políticas apoyadas. Les agrego un elemento para que complique más cerrando el tema. No solo les da frescura, no solo le quitan de lado ese mal apellido a los partidos políticos, sino que les da visibilidad. Porque como no está reglamentada la publicidad, hoy en Medellín, por donde caminamos, hay vallas, pasacalles, y uno dice, ¿cuándo comenzó la política? ¿Cuándo es por allá en agosto que se puede hacer? Sí. Pues bien, vamos a mirar algunas imágenes, ahí tengo 3 ejemplos. Juan Carlos Vélez Uribe, que fue el candidato del Centro Democrático hace 4 años, Santiago Gómez, que dice el de Fico, y también tenemos otros ejemplos de que están invadiendo la ciudad porque recoger firmas les permite ser visibles. Y ahí está también Juan Valderrama, que fue gerente del INDE para el tema de alcaldía. Ese tema de la publicidad es un abuso. Están mediante el mecanismo de firmas, a sabiendas de que están esperando el aval de un partido. Claro, Fernando, pero el tema de que puedan hacer publicidad en época que no es de publicidad es legal, sí es, pero es un abuso de la democracia, claro. Es otro abuso. ¿Usted cómo ve este tipo de Sin duda ninguna, pero ya Luz María ponía un ejemplo claro. Sí. Fue lo que se dio con Germán Vargas Lleras. Sí, pero todos sabíamos que era el jefe natural de Cambio Radical y él se presentó como aspirante presidencial, dizque por firmas. Tuvo visibilidad 3 meses antes que los demás contrincantes. Como estamos viendo ahora algunos nombres. No? ¿Usted no está de acuerdo con eso? Bueno, a mí me parece lógico. Pero es lícito. Es legal. Está legal. A mí me parece lógico y también es legal. Sí. ¿Por qué? Porque se necesita publicitar un proceso que es bien difícil, que es de conseguir firmas. Pero es inequitativo. ¿Con quién? Por tanto, con los otros candidatos que están aspirando por partidos políticos, no por grupos significativos de ciudadanos, que no tienen la posibilidad de salir a hacer proselitismo. Entonces, es desigual y por tanto debe haber una reglamentación. Tiene que haber, es más, en la reforma política se estaba apuntando a que no se permitiera la participación de los grupos significativos de ciudadanos, precisamente por esto que estamos viendo, que no se había disparado tanto en elecciones anteriores como ahora, porque se manejaron de una manera, permítanme, qué pena con algunos de los que me están viendo, que seguramente hacen parte de estos grupos significativos de ciudadanos, a muchos se conocemos, pero que no se había manejado de esta manera tan descarada. Luzma, esta publicidad antes de tiempo, digamos, ¿cómo manejarla? ¿Cómo la entiende la gente, el ciudadano en la calle? Yo estoy de acuerdo con Roger, que hay una inequidad. Quienes deciden aceptar las reglas tradicionales de los partidos políticos están ahora en desventaja, y eso no necesariamente es justo. El problema es que de esta manera, es decir, o se cambia la legislación para que los de los partidos tradicionales también puedan hacer campañas desde antes, o precisamente para que estos movimientos de firmas no la puedan hacer con tanta antelación. Porque lo que está ocurriendo además es que están costando mucho más las campañas, está siendo mucho más larga esta parte de la política que, como sabemos todos, la parte de la financiación de las políticas es un origen importante de la corrupción. Entonces, más bien, yo creo que sí se necesita una reforma electoral en ese sentido,
Valdría la pena que el Congreso, que ahora que está en tantas complicaciones para sacar cualquier ley, de pronto le meta el diente a la reforma electoral, que tampoco les interesa mucho. No. Es un poco difícil pensar que la van a hacer. Pero bueno, alguien que se le ocurra, al presidente, al registrador, alguien que se le ocurra, a ver cómo se hace más equitativa esta contienda. Pero Luz María, Juan Carlos, Roger, y es que hay una coyuntura también que ha posibilitado este boom, entre comillas, de inscripciones mediante procesos de firmas, las redes, porque es que ya cualquier cibernauta que tiene 10.000 seguidores se considera que es susceptible de ser elegido, y también están las famosas bodegas, para no ir con ningún apellido ni con ningún nombre particular. Bueno, las bodegas, pero entonces también estamos en ese boom de las redes sociales y hay algunos candidatos a cargos uninominales, ¿sí?, o de corporaciones que creen que por el hecho de ser muy visibles en redes sociales tienen asegurada la elección. Hay mucho por hablar, les cuento algo. Nos quedan 3 minutos. Es decir, que cada uno tiene un minuto para decirme si consideran que esta polarización nacional va a afectar. Luz María, en Bogotá. Polarizar las elecciones, siempre. Y siempre hay un lado y el otro. Pero fíjense lo que ocurrió en la última elección, que fue la presidencial, por lo menos en Bogotá. ¿Qué pasó? En la primera vuelta, el que ganó fue Sergio Fajardo, que en teoría era el que iba por la mitad. Entonces yo creo que depende un poco de cada ciudad cómo se va a expresar esa situación. Yo creo que en Bogotá seguirá ganando el que esté más en el centro, el que no se ponga, el que evite ser polarizados de un lado o del otro, porque a veces también es que polarizan a los candidatos, no necesariamente ellos llegan polarizados. Roger, aquí en Medellín, para la alcaldía, hay una polarización ya definida, hay una coalición de partidos, movimientos, sectores sociales de izquierda y alternativos que desde el centro hasta la izquierda están precisamente armando esa coalición para enfrentar al candidato uribista. De alguna manera ellos siempre lo dejan ver. Entonces aquí se va a ver esa polarización. Entonces allá también va a haber coalición a la derecha. Pero para usted en Medellín, candidato uribista y la izquierda y el centro. Sí, aquí se va a ver. Y pero quiero decir algo para terminar, ya que me da la gran oportunidad, para que esto también sea un poco constructivo. Ojalá, hombre, gente, no seamos idiotas útiles, no nos dejemos utilizar, pensemos, seamos analíticos, reflexionemos, veamos programas como este, vamos donde hay gente que sepa, para que no nos utilicen y nos manipulen tanto como suele ocurrir cuando estamos en una temporada tan bacana como esta. Muchas gracias, Roger. Como la pregunta suya, señor director, ¿va a incidir lo de hoy en el proceso electoral? Yo estoy de acuerdo con Luz María. En cada ciudad, en cada subregión del país va a ser diferente. En Antioquia particularmente va a tener mucha injerencia. Y creo que a las tesis del Centro Democrático y del fiscal Néstor Humberto. A propósito del Centro Democrático, recordemos que mañana, Roger dijo, se va a elegir entre el candidato de Uribe y los demás. Mañana el Centro Democrático anuncia por encuesta quién quedó entre Alfredo Ramos, Ana Cristina Moreno y Jaime Mejía, que sabe, bueno, pensamos que es Alfredo Ramos, mañana sabremos. Sí. El hecho es que dentro de 8 días estamos aquí de nuevo explicándoles y analizando qué pasó en la política. Luzma, gracias. Fernando, lo felicito. Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo a Fernando, a Roger y a todos los televidentes. Chao, María. Bueno, nos quedamos con la Televisa TV Grande. Nos vemos en 8 días. Para todo, buena semana.